Asato ma satgamaya tamaso ma yotirgamaya mrityorma amritaham gamaya. ¿De qué habla el mantra Asatoma Sadgamaya? ¿Por qué algunas traducciones podrían estar equivocadas? Asatoma es un antiguo mantra introducido en el Brihadaranyaka Upanishad y en su tiempo fue conocido como el Pavamahana Mantra. Pavamahana es un adjetivo que significa tanto como fluir cristalino o pureza, como también estudiado, premeditado, calculado. Y probablemente el adjetivo fue aplicado debido a que este mantra reunía todas estas características. El Asatoma es un mantra de solamente 3 líneas y 9 palabras que ha provocado cientos de análisis, traducciones y estudios durante los últimos 28 siglos. Y hoy todavía continúan los desacuerdos para encontrar el más perfecto significado. Mientras muchas traducciones tienden a presentarlo como una plegaria a los dioses, los sabios del pasado advirtieron que se necesitaba reflexionar y deducir el correcto significado en sánscrito. Podemos decir que es una plegaria. Llévame de aquí a un estado más elevado. Pero antes debemos entender dónde estamos hoy y cuál es ese lugar más elevado al que aspiramos llegar. ¿Cuáles son estos 3 estados nuevos y cómo vamos a lograrlo? Asatoma Satgamaya. Con una primera mirada podríamos afirmar que en este canto se pide a una inteligencia no identificada que nos ayude a superar nuestros errores o deficiencias. Estamos pidiendo ayuda, pero aparentemente el éxito depende de nuestro esfuerzo. Para entender este mantra, recordemos que el sánscrito era una lengua que se habló durante varios miles de años antes que Panini en el año 500 a.C. la recopilara como un compendio de 1500 reglas gramaticales. Siendo una lengua hablada, sin escritura, sin textos, el sánscrito antiguo se transmitió a las nuevas generaciones memorizando versos de cierta medida y con cierta rima. Para mantener esta rima, los cantos tenían que unir palabras modificando o quitando partes para no exceder la cantidad de sílabas de cada verso. En sánscrito, este procedimiento es llamado sandhi. Asat es un término que significa no existente y su opuesto es la palabra sat, existente. En español sería como de lo irreal, llévame a la realidad. Pero veamos dónde reside la polémica. El sandhi, la regla que se ha utilizado aquí, quita o modifica partes del verso para completar la exacta cantidad de sílabas, y por eso vemos una O entre asat y ma y el cambio de la T por D. Y aquí surge la duda. Si la primera palabra no era asat, sino asatya, y la tercera, en lugar de sat, era satya, ¿cómo se vería? Debido al sandhi, se vería igual, pero el significado sería: de la mentira, condúceme a la verdad, o de la verdad individual, condúceme a la verdad total. Veamos un ejemplo de modificaciones de palabras en español para que veamos cómo en nuestro idioma se puede crear la misma confusión. Agrio más dulce es agridulce. Boca más abierta es boquiabierto. Aquí veamos una cuya traducción puede ser compleja para los que no entienden el idioma español. En paramédico no podemos saber si para proviene de parar o de paralelo. Solamente lo comprendemos por el uso. Justamente es lo que sucedió en algunas traducciones del Asatoma. Siguiendo el consejo de optar por el significado más elevado, tomaremos como cierta: de lo no existente, llévame a lo existente, o de lo irreal, llévame a lo real.
Tamasoma Yotirgamaya. Tamas es oscuridad, penumbra y también equivocación, tristeza, pesimismo o ignorancia. Pero el tamas en tamasó no sabemos si podría ser tamasá, de la oscuridad, o de tamas, ignorancia o ilusión. Si buscamos el significado más elevado, mejor sería averiguar primero a dónde estamos pidiendo ser llevados. Yoti es traducido como luz. Podría ser que se trate de yotis en lugar de yoti, lo que sería un poquito más complicado porque yotis puede ser interpretado de muchas maneras. Yotis puede ser brillo, resplandor o inteligencia en el modo de conquistar o triunfar. Recordemos que el mantra fue calificado como preciso, calculado, por lo tanto el mantra no tiene dudas y si nosotros las tenemos debemos optar por el significado más elevado. Los sabios aseguran que la traducción más correcta sería aquí yotis, en su aceptación de un tipo de iluminación como resultante de la libertad, la bendición o el triunfo sobre tamas. Por lo tanto, esta frase, para concordar con el espíritu abstracto y elevado pensamiento de la primera línea, se traduce como: de la penumbra de mi ignorancia, llévame a la luz del conocimiento. De la oscuridad a la luz es también una traducción aceptable. Siempre elegiremos el significado abstracto, de la duda a la certeza, de lo ilusorio al conocimiento verdadero. El mantra Satoma Sargamaya es parte de los Vedas, y los Vedas conforman un tratado de todo el conocimiento acumulado en todos los campos de la ciencia y también una clase de conocimiento llamado conocimiento superior o conocimiento de lo intangible, más allá de los sentidos. Y teniendo esto en mente es que arribamos a la última línea y probablemente la más polémica, ya que en esta hay un componente explicado en la mitología de la creación del universo. Mrityorma Amritam Gamaya. La tercera línea comienza con Mrityor, que significa lo que perece, muere, lo que no es permanente, lo que es temporario. Reservamos la elección de uno de estos significados y por ahora vamos al predicado, que dice: llévame hacia Amrit. Esto implica que debe tratarse de un sustantivo y no un adjetivo. Amrit, como sustantivo, es una cosa dulce, néctar, ambrosía, fruto, arroz, una comida dulce, y también significa oro, propiedad, agua, inmortalidad, eternidad, emancipación final y aquello que nunca perece. Pero detrás de la palabra Amrita hay una historia que no podríamos dejar de tener en cuenta. El origen del sustantivo Amrita está descrito en el Samudra Manthan, literalmente batido del océano de leche. Es uno de los episodios más conocidos de la mitología hindú, narrado en el Bhagavata Purana y en el Mahabharata y en el Vishnu Purana. No vamos a ver aquí el episodio completo, pero les voy a resumir cómo la palabra Amrita llegó a ser conocida como la bebida de los dioses y su significado, que no es precisamente una bebida. En esta historia se narra que en Swarga, el lugar donde moraba la luz y los dioses, las fuerzas positivas estaban perdiendo la batalla contra las cargas negativas, y en caso de que triunfaran estas últimas, el mundo no podría formarse. El proceso de batir este océano de leche se describe exactamente como se batía la leche para hacer mantequilla, utilizando un palo rígido y una cuerda flexible de cuyos extremos dos personas tiran ininterrumpidamente en una dirección y luego en otra. En Swarga, las fuerzas negativas y positivas utilizaron para el batido una serpiente sagrada que por efecto de la rotación su veneno se convirtió en humo tóxico que amenazaba con contaminar la creación. Entonces el señor Shiva acudió y bebió el veneno y su garganta se volvió de color azul. Mientras las fuerzas positivas y negativas continuaban batiendo, de un lugar llamado Airavata surgieron 14 tesoros, joyas o cualidades, y Amrita era uno de estos tesoros.
Lo importante parece ser que de esta Amrita se embebieron las fuerzas positivas, triunfando sobre las fuerzas negativas y logrando así crear el universo. El Samudra Manthan no es muy claro en la descripción de Amrita como un objeto, pero parece decir que los dioses se alimentaron con ella y esa es la cualidad que los hace inmortales. Ahora volvamos a la Satoma. Si pedimos ser conducidos hacia Amrita, entonces no se trata de algo que está reservado para los dioses. También podemos deducir que no se trata de una comida dulce que otorga la inmortalidad, sino que debemos buscar entre los significados más elevados. Estos son la emancipación final o algo que nunca perece. Entonces, el estado en el que estamos ahora es el estado opuesto al que pedimos ser conducidos. Estamos atascados en la ilusión de ser el yo, de ser el cuerpo, atrapados en la idea de ser un individuo. Abandonar esta idea de ser individuales es llamado un sacrificio que debemos realizar. Por eso, Amrita es considerado un sinónimo de soma, una bebida beneficiosa. Es como afirmar que embebidos en el conocimiento superior podremos superar la idea de ser individuales y sumergirnos en el concepto de la realidad última, la totalidad. En esa toma pedimos ser llevados al conocimiento de lo que no perece, el conocimiento que hace a los dioses inmortales. Pedimos llegar a realizar el concepto del ser verdadero, el Atma, Brahman mismo. Asato